Hola, ¿cómo están? Este video es orientativo del curso introductorio de salud pública 2023. Este curso lo damos conjuntamente con bioética, pero en este caso vamos a presentar el eje 1, o sea, el módulo 1, que corresponde a las unidades temáticas 1 y 2. Este curso lo damos desde el Departamento de Medicina Preventiva y Social, que por supuesto corresponde a la Facultad de Medicina. El tema de este eje es enfoques y perspectivas sobre salud y enfermedad. En definitiva, lo que discutimos en este módulo son las nociones y los distintos enfoques y discusiones respecto de la evolución de las definiciones y de los conceptos de salud y enfermedad. Los objetivos de aprendizaje de este eje temático es discutir sobre esas nociones que les decía y ver cómo en el contexto histórico han surgido distintos enfoques de abordaje a esos grandes temas, dependiendo del momento histórico, de las situaciones económicas, políticas en que surjan esas discusiones académicas, y desde otros ámbitos también se han discutido y lo hemos dejado para ustedes en el EVA, en un documento que se llama documento de trabajo, en el que incluimos los conceptos relevantes para esta unidad. La otra unidad didáctica de este eje es discutir los determinantes y la determinación social de la salud y enfermedad, pero eso es para la otra unidad temática. Los docentes, el equipo responsable de este módulo, somos la profesora agregada Ima Leveón, la profesora Adriana Méndez, Gabriel Barrero, Silvana López, que es quien les está hablando, y Mercedes Pérez, que somos asistentes grados 2 del departamento. Entonces, el objetivo que nos compete para esta unidad didáctica es esas diferentes perspectivas y cómo se ha ido modificando de acuerdo a los momentos, al contexto social e histórico en que se dan, y los aportes de los diferentes autores con respecto a la salud, a la enfermedad, y nos interesa siempre enmarcarlo en la salud pública, porque la visión general de estos conceptos es desde ahí que nos posicionamos. Entonces, el contenido de esta unidad temática corresponde a esas nociones de salud y enfermedad, a la salud individual y colectiva, que ha sido también una de las dimensiones de abordaje de la salud y la enfermedad, y para terminar en los conceptos claves de la salud pública como una disciplina que abarca todos esos conceptos como de respuesta al problema de salud. Entonces, ustedes para esta unidad van a tener disponibles en el EVA este video, que el objetivo es solamente orientador de la unidad. Van a tener el documento de trabajo de esta unidad, que es un documento teórico en el que tienen como al alcance definiciones y discusiones que creímos pertinentes respecto de estos ítems que les nombraba, y la elección de algunos autores por este grupo de docentes. También van a tener accesible la bibliografía ampliatoria con el que construimos ese documento, y que seguramente para algunos de los temas van a tener que recurrir para ampliar, para tener más contenido para la discusión, porque son temas que tienen que ver con un concepto filosófico, con un marco teórico que hacen a la riqueza de la discusión.
como tema general nos interesa particularmente hacer énfasis en que los conceptos de salud y enfermedad no son universales, o sea que no se puede aplicar un concepto de salud o enfermedad a cualquier persona, a cualquier grupo, en cualquier momento y en cualquier lugar. Estos conceptos y estas nociones y estas entidades tienen mucho que ver con el momento histórico, cultural y político en que se han desarrollado y en el que viven los grupos, las personas y los grupos. Entonces, vamos aportando distintos conceptos que van a ver que no tienen, estas nociones no tienen un desarrollo lineal, sino que muchas veces conviven. Desde el punto de vista didáctico van a ver que en los capítulos, por momentos las proponemos de forma cronológica, de manera que sea más explicativo. Pero por muchos periodos, inclusive ahora, si discutimos algún tema en particular, podemos observar claramente que conviven las visiones y conviven los conceptos dependiendo de muchos factores, como el cultural, los intereses personales, el lugar de donde surja la discusión. Pero van a ver que presentamos, por ejemplo, esa perspectiva histórica de salud y enfermedad que claramente tiene que ver con la distinta evolución de otras disciplinas y de acuerdo a eso cómo se fue abordando de diferente manera. Primariamente con una explicación casi mística de la salud, cómo fue evolucionando, si bien no siempre podemos ver esa evolución lineal que les decía, sino que por momentos se llegó a abordar temas desde el punto de vista poblacional, como la organización sanitaria de las ciudades, cómo tenían que ver con la salud de la población, y en siglos posteriores se volvió al abordaje individual y de la enfermedad, que también respondía al contexto de la revolución industrial, del cambio de vida de las personas, del cambio hacia las ciudades, del hacinamiento, que determinó que surgieran enfermedades particulares de esa forma de vida diferente, y paralelamente también hubo desarrollos tecnológicos y cambios en las creencias de las personas y científicas que hicieron que los conceptos tendieran hacia la enfermedad, hacia la explicación de la salud, tratando la enfermedad, el cuerpo, visto el ser humano como una persona clínica, como un ser clínico e individual. Este tipo de conceptos fueron evolucionando, los distintos autores fueron aportando. Y esas dimensiones importantes, y otra dimensión importante es un poco que la dije en el contexto general, que es que la salud y la enfermedad no son de un contexto individual o particular, sino que se dan en este ámbito colectivo y dependiendo del contexto donde vivan las personas. O sea que dimensiones a tener en cuenta: la importancia del contexto histórico y que no se basa solo en lo individual, sino en el ámbito, el lugar donde están las personas. Entonces van a ver
que hicimos como un recorrido histórico en el que elegimos distintos desarrollos y distintos autores para que se pudiera visualizar las distintas evoluciones y formas de conceptualizar estos temas de acuerdo al paradigma predominante en ese lugar, porque también difiere si los conceptos son discutidos y los conocimientos son difundidos desde el mundo oriental o desde el mundo occidental. Entonces, hicimos un recorrido, en este caso sí cronológico, que destaca los principales aportes en las distintas épocas. Desde Hipócrates, antes de Cristo, hasta nuestros días. A grandes rasgos, ustedes tienen el documento para leer un poquito eso, y hubo un cambio en los siglos XVII y XVIII que, de acuerdo a lo que estaba pasando en el mundo, se creó las primeras nociones de la salud pública, creándose la policía médica, pero ese concepto tenemos que tener en cuenta que lo que se basaba era en la administración del Estado, o sea, la responsabilidad del Estado por la salud de la población, no en el concepto de policía que tenemos, que manejamos actualmente. Entonces, ese concepto de salud pública, van a ver que también se citan varios autores que fueron aportando, y de acuerdo a ese paradigma predominante a las estructuras que los estados se fueron dando, fue cambiando el concepto de la salud pública, y desde siglos muy remotos, la ciencia se centraba estrictamente en lo clínico, como mencionábamos, y el individuo se agota en la realidad biológica, psicológica o psicobiológica. Y siglos más adelante, sí se empieza a las primeras concepciones de la salud pública, la medicina social y la epidemiología. Estas perspectivas fueron ampliándose y conviven hasta nuestros días, hasta el siglo XX. En este sentido, empiezan a interactuar otras disciplinas, como las ciencias sociales y la ecología humana, para la construcción y para poder dar respuesta a este abordaje que tiene que ser más complejo, como es la realidad, las nociones de salud y enfermedad. Entonces, ahí es lo de la salud pública, y hacemos una introducción también con ese mismo carácter que les mencionaba. Elegimos algunos autores y algunas definiciones normativas, por ejemplo, de la OMS, que de alguna manera consideramos que marcan hitos en cuanto a las definiciones de salud, que también fueron evolucionando y se fueron incorporando las distintas dimensiones, desde considerar a la salud no solo desde no solo desde la ausencia de enfermedad, hasta una cuestión más integral, hasta tener en cuenta ese proceso entre salud y enfermedad, en que era un proceso de continuo
movimiento dialéctico. Van a ver la crítica o la discusión que se dio para la definición clásica de la OMS del completo estado de bienestar físico, mental y social, que hace también a que cada uno de ustedes que recién comienzan sus carreras, es importante que se dediquen, que se piensen en esta discusión, porque estos temas que son como un marco teórico, filosófico básico de la salud, empapan todos los demás temas que ustedes aborden o discutan. Ahí van a ver que hay unos autores, Laframboise y Lalonde, que estos surgieron en la década de 1970, en la década del 70, 73, en el año 73-74, que si bien marcaron un hito en cuanto a que introdujeron los determinantes o las condiciones en que las personas se enferman o que determinan la salud de las personas, más exactamente, definieron grupos de condiciones, pero es interesante, como les decía, el contexto en que surgen estas teorías o este modelo, que fue el modelo de Laframboise, que fue utilizado por Marc Lalonde, que era un ministro de salud de Canadá, que y era en el contexto de que el presupuesto para la salud tenía que disminuir el presupuesto de la salud, o no era posible darle respuesta a la cobertura estatal de lo que se concebía. Entonces utilizó el modelo holístico de Laframboise y le dio un peso a las distintas categorías, cuánto pesaba en determinar el estado de salud de las personas, atribuyendo a la responsabilidad individual un peso particularmente observable. Después hay otros aportes, como el de Terris, que plantea ese proceso en continuo movimiento, y hace el aporte, lo que aporta Terris es otra dimensión, que es la capacidad de funcionamiento de las personas en ese transcurrir de la salud-enfermedad. Incluimos dentro de estos distintos abordajes cuál fue el planteo o la posición de los pueblos indígenas en el Seminario Internacional sobre Salud Intercultural que se dio en el 2011. Como para tener distintas miradas y cómo desde esas distintas miradas un poco la concepción o la forma de ver estas nociones cambia. Introducimos el concepto de la salud como sistema adaptativo. El objetivo principal de esto justamente es ver, discutir, cuestionarnos hasta cuánto influyen todos esos determinantes y cómo relativizar cuando se nos presenta un texto, cómo tener esa mirada crítica para discutir y ver desde dónde surge, en qué contexto, para poder entender las posiciones de los autores. Entonces, en este marco evolutivo de los conceptos, introducimos el concepto de salud colectiva, porque de la misma manera que evolucionó el concepto de salud-enfermedad hacia de lo individual a cómo las situaciones de contexto definían la salud de las personas, surgió un movimiento, sobre todo desde Latinoamérica, que los principales autores fueron Almeida Filo y Silvia Payne, entre otros,
plantearon un conjunto de técnicas, de ideologías económicas y políticas en el ámbito académico para dar respuesta a este cuerpo teórico. O sea, que se nutre de distintas corrientes de pensamiento, la salud colectiva. El objetivo de la salud colectiva es la necesidad de salud de los grupos sociales y no los problemas de salud. Acá en salud colectiva les aportamos los autores que van a ver que seguramente van a necesitar ir un poquito a la bibliografía complementaria, para llegar al concepto de salud pública, que también siempre gira un poco en esa cuestión de nociones, desde lo más individual a las posiciones más holísticas o más que integran más disciplinas y abordan de manera más compleja. Entonces tenemos una salud pública pensada en que el rol del Estado básicamente se dedica a la regulación de la atención médica, y una salud pública que tiene que ver más con la noción de calidad de vida y cómo el Estado tiene que integrarse con distintas disciplinas y áreas para poder abordar las nociones de salud y enfermedad. Entonces, esta propuesta de salud pública se plantea que tiene que tener unas características fundamentales, como son tener un modelo filosófico y teórico que sustenten la propuesta sobre la salud, sobre cómo piensan la vida de las personas, un método que integre ese modelo teórico y que proponga las técnicas para la acción, así como de qué manera se integran otros actores sociales y otros poderes que determinan la salud, además del Estado. En esta misma línea de la salud colectiva surge la epidemiología crítica como una herramienta fundamental de la medicina social, basada en la determinación, en el concepto teórico de la determinación social de la salud. Es un eje disciplinar fundamental de esa medicina social y cómo entienden el abordaje de la salud y enfermedad de las poblaciones. Hay integra una dimensión muy importante y de muchísimo peso, que es la dimensión política que tienen los procesos de salud y enfermedad, y cómo los procesos económicos, los modos de producción de cada grupo, de cada país, esas condicionantes generales, políticas, económicas y culturales, determinan cómo los grupos, qué lugares ocupan los grupos y cómo los individuos y las familias, de acuerdo al lugar ese que ocupen, viven, cómo se vinculan, qué acceso tienen a la atención de salud, a los alimentos, a cómo se interrelacionan y la posibilidad de acceso a las demás necesidades, para cubrir las demás necesidades, y cómo eso determina la salud. Entonces ellos plantean esa dimensión, el abordaje de esa dimensión general, una dimensión de los grupos, que es un poco cómo viven las personas, los grupos sociales, y hasta llegar a los individuos y familias. Nos pareció interesante también incluirle esta otra discusión, esta otra noción que responde a que se ha llamado una salud que es más integrativa y tiene que ver, lo esgrimió la OMS recientemente, digamos en el 2008, que para una definición normativa es relativamente contemporánea, pero que es un concepto que se discutió desde décadas anteriores. Este concepto de una salud
hace referencia a la interdependencia de el medio, de la salud ambiental, de la salud humana y de la salud animal, o sea que tiene importantes bases en la ecología y cómo esas tres dimensiones se vinculan entre sí y cómo el cambio climático o el cambio, por ejemplo, de cómo se movilizan las personas en el globo, cómo han cambiado el modo, la movilidad de los humanos, han hecho que cambios significativos, lo que hace a la necesidad de ese abordaje más complejo aún del que estamos mencionando hasta ahora. En el documento van a ver que incluimos el acuerdo firmado por la OMS en el que enfatiza los parámetros principales de esta propuesta. Y que esa política que en definitiva se propone desarrollar comprende líneas de acción estratégica como para aportar a ir tendiendo a ese abordaje de cooperativo para poder tener en cuenta esas dimensiones. Y por último, como les decía, tienen accesible los autores recomendados. Bueno, espero que les haya sido útil y recuerden que los materiales principales lo tienen disponibles en el EVA. Hasta luego.